Muy buenas tardes, tengan todos los amigos de este diplomado de capacitación en materia procesal laboral. El día de hoy tenemos una amiga muy especial, magistrada, puneña, a mucho orgullo, ¿no? Y que hemos hecho sala con ella en repetidas oportunidades, ¿no? Muy bien informada. Así de que le damos la bienvenida y pasamos inmediatamente a dar lectura a su currículum vitae a cargo de la doctora Celeste Matos, relatora de la 8ª Sala Laboral de Lima. Adelante, gracias. Buenas tardes con todos, muchas gracias, doctor. Hoy tenemos invitada a la doctora Marta Quilca. Ella es juez titular del 16º Juzgado de Trabajo de Lima, de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Actualmente es juez superior provisional de la Primera Sala Laboral Transitoria de Lima, abogada de la Universidad Nacional del Altiplano, egresada de la Maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este día nos acompaña la doctora. Adelante, doctora, estaremos atentos a sus alcances. Doctora, muchas gracias. Quilca. Muchas gracias. Gracias al doctor Gino, a la Comisión de Capacitación, por haber tenido la gentileza de invitarme para poder compartir algo de los conocimientos que hemos podido tener en esta experiencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo desde la implementación en la Corte de Lima. Muy agradecida por la invitación y espero lo poco que pueda compartir con ustedes les sirva en la experiencia diaria. El tema que me ha tocado son los actos postulatorios y para iniciar este compartir, tengo una diapositiva que la voy a compartir. Por favor, me gustaría que me indiquen si pueden ver, la voy a compartir. Me indican, por favor, si logran verla. Estoy intentando hacerlo, a ver. Estoy intentando hacerlo, pero no me funciona el comando. ¿Me das algún alcance? ¿Presentar ahora? Tiene que hacer un clic en la pantalla donde va a compartir. Luego compartir. A ver. Haga clic en el mismo espacio donde sale. Y luego compartir. Recién se va a activar el botón. A ver, es lo que intento hacer. No lo puedo hacer. ¿Ven la pantalla? No. Doctora, en todo caso, ¿podría remitirnos por el WhatsApp sus diapositivas para poderlo compartir nosotros? A ver, mejor. Ya, a ver. Ya, dame un segundo. Sí, porque esto no me está funcionando. A ver, la WhatsApp, ¿ya? Estoy enviando al WhatsApp de Luis, con quien me estoy... David, estás atento, ¿no? Para poder pasar las diapositivas.
Está cargando. Sí, está cargando. Yo estoy vinculando mi WhatsApp al computador porque el archivo lo tengo en el computador. Sí, dame un segundo, por favor. ¿Lo recibiste, Luis? Perfecto. Gracias. Buenas tardes, Muchas disculpen. Estaba escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. ¿Listo? Lucho, ¿puedes hacerlo tú mejor? Ay. Pero David te está demorando demasiado. Ya está, perfecto. Ya, perfecto. Ok. Ahí está. Adelante. Gracias, doctor. Gracias. Y con las disculpas del caso por el inconveniente de esta transmisión. A ver. Le indico a David para pasar, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, entonces tenemos, el tema a tratar el día de hoy son los actos postulatorios. Y como bien sabemos, los actos postulatorios vienen a ser, como hemos conocido siempre, la parte más importante del proceso, aquello que da inicio y va a marcar la línea directriz del proceso que se va a resolver. Evidentemente, lo más importante es la demanda. Y la demanda, como bien hemos conocido siempre, es la cabeza del proceso. En todo caso, ese es el primer punto o el punto de inicio para encauzar un proceso. De allí que esta demanda va a tener que tener todas las condiciones para poder encauzar y poder hacer conocer al juez cuál es el petitorio y qué es lo que desea alcanzar. Siguiente, por favor. A ver, tenemos en la nueva Ley Procesal del Trabajo, antes de hablar de la demanda propiamente, una característica muy importante. La característica de la nueva ley es que nos trae como, no novedad, pero como algo importante,
es que las actuaciones procesales se han concentrado en dos audiencias, la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento, y en el proceso abreviado, pues en una sola audiencia. Sin embargo, el otro tema importante es la oralidad. Y la oralidad viene a ser aquella forma de llevar el proceso en la cual las partes van a expresar aquello que pretenden. Sin embargo, esa pretensión tiene que estar en la demanda. El proceso laboral en la nueva Ley Procesal del Trabajo, con este cambio de estructura sobre las actuaciones procesales y la prevalencia de la oralidad, busca simplificar y efectivizar el proceso laboral y disminuir la carga procesal. Evidentemente, a diferencia de la ley anterior, en la ley anterior teníamos procesos inalcanzables, inacabables, ¿no? Nosotros participamos ahora en la sala transitoria que vemos justamente procesos de la antigua ley, de la ley 26636. Tenemos procesos desde el año 95, del año 90, procesos tan antiguos que a la fecha no se pueden concluir. ¿Y por qué? Sencillamente porque en muchos casos la demanda ha sido mal planteada o ha tenido serios vicios que en el camino han ido develándose y los juzgados o las salas han tenido que declarar la nulidad, volver a calificar y volver a retrotraer este proceso. La nueva ley, sin embargo, ha señalado algunas pautas, como vamos a ver más adelante, para que la calificación de la demanda como acto postulatorio sea no solamente el más importante, sino tenga una calificación adecuada, de modo tal que permita llegar a un proceso judicial y a una sentencia congruente, válida y eficaz, ¿no? Entonces tenemos, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos el principio de la oralidad como cambio trascendental de la antigua ley a la nueva ley. Y en esta nueva ley, como les decía, el principio de oralidad se constituye como uno esencial en el proceso laboral para favorecer al proceso mismo, y también este proceso, como una suerte de engranaje, va a tener aplicación en los demás principios, en el principio de inmediación, en el principio de concentración, celeridad, economía procesal y en la veracidad. Estos principios van a funcionar de manera, como les decía, en engranaje, pero teniendo como base el principio de oralidad. Ahora, ¿ese principio qué permite? Permite interactuar con las partes, con los testigos, con los peritos y arribar, evidentemente, a conclusiones. El principio de oralidad se va a manifestar en su plenitud en la audiencia de juzgamiento, en el momento en que las partes hagan gala de lo que sería la litigación oral, ¿no? Este principio de oralidad es tan importante que permite al juez poder interactuar con las partes y tener conclusiones. Tenemos que recordar que el artículo 12 de la nueva Ley Procesal del Trabajo establece de manera expresa que literalmente dice, ¿no? Establece que los procesos laborales por audiencias, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, en base a las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Este artículo tiene mucha trascendencia en el nuevo proceso, porque la oralidad va a prevalecer respecto de lo que se ha escrito en la demanda. Pero ojo que eso no significa que lo que se diga oralmente va a restar importancia a lo que se diga en la demanda y en la contestación. Lo que tendremos que entender es que va a reforzar aquello que se dijo, o de repente va a precisar. Por ejemplo, si el demandante señala, yo inicié laborando a partir del 10 de marzo del año 2000, la contestación dice no inició el 10 de marzo, sino inició el 15 de marzo del año 2000, y en la audiencia, en las partes empiezan a dar sus posiciones y se llega a la conclusión de que no ingresó el 10, sino el 15 de marzo, pues eso que fue señalado de manera oral va a prevalecer frente a lo escrito, pero no significa de modo alguno que pueda modificar o que pueda cambiar lo pretendido, y eso lo vamos a ver más adelante. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, tenemos entonces, como les dije, la oralidad es importante, muy importante en la nueva Ley Procesal del Trabajo, sí. Tiene muchas bondades también.
pero al mismo tiempo la oralidad ha traído algunas confusiones que luego han sido más o menos precisadas en lo que serían los plenos y la jurisprudencia. La nueva Ley Procesal del Trabajo ha señalado requisitos de la demanda. Adicionalmente a los requisitos que establece el Código Procesal Civil, así establece el artículo 16 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que dice, se presenta por escrito la demanda y debe contener los requisitos y anexos del Código Procesal Civil, hace dos precisiones muy importantes. La primera es que en la demanda se debe indicar el monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda. Y la segunda precisión es que no debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos, los peritos. Sin embargo, señala que debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. Respecto a lo primero, ¿qué ocurre? Que el Código Procesal Civil, como vamos a ver más adelante, tiene varios aspectos, tiene varios requisitos generales del proceso. Pero la nueva Ley Procesal del Trabajo ha señalado de manera expresa el indicar el monto del petitorio, así como los extremos que integran. Y eso es importante en materia laboral, porque sabemos que en materia laboral se van a demandar varios conceptos y cada concepto podría estar conformado por algunos periodos o por algunas formas de pago. Por ejemplo, tenemos las vacaciones, ¿no? Es un concepto que se demanda en un proceso laboral, se demanda también CTS, gratificaciones, y cada uno de ellos se puede cuantificar. Entonces, si la demanda señala un monto total de, digamos, 100,000 soles por lo que sería de beneficios sociales, esa forma de pretender no sería suficiente para que el proceso pueda estar bien encauzado. Entonces, ahí viene la calificación. Se tendrá que precisar cuáles son los conceptos pretendidos como beneficios sociales y cuáles son los montos de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, vacaciones. Señalar vacaciones de qué periodo, del periodo 2000 al 2001, del 2001 al 2002, del 2002 al 2003, etcétera. O de repente también pretenden la indemnización vacacional, que es otro concepto. Entonces, precisar indemnización vacacional por el periodo correspondiente o las vacaciones truncas. Como vemos, vamos a ir entendiendo que este extremo es tan importante en la demanda para evitar confusiones más adelante. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un caso en el que demandaban vacaciones de manera así textual, ¿no? Vacaciones del periodo de 96, recuerdo 96 al 97, luego saltaron al 2000 y así eran como 4 periodos solo de vacaciones y al final vacaciones truncas. Entonces, en el momento que se calificó, pues se calificó por lo que pretendía, que eran vacaciones y vacaciones truncas. Se resolvió de esa forma y recién en apelación el demandante señala que no pretendía únicamente vacaciones y vacaciones truncas, sino también la indemnización vacacional. Entonces, ese concepto, la sala con bastante atino le dijo pues al demandante, no, ese extremo no lo demandaste. Pero según el demandante, entendía que al haber dicho vacaciones, incluía la indemnización vacacional también. Ese es un tema que genera confusión y por eso les decía que se tenía que poner de manera expresa los conceptos, los periodos y los montos. Lo mismo ocurre en la indemnización por daños y perjuicios, que sabemos la indemnización por daños y perjuicios tiene categorías del daño, el daño moral, el lucro cesante, el daño emergente, y se tendría que señalar qué monto corresponde a cada categoría y obviamente cuáles serían los fundamentos por cada uno de ellos, ¿no? De modo tal que en calificación de demanda, ¿qué es lo que suelen hacer el juzgado? El juzgado, al ver una demanda que solo pretende de manera muy, muy gaseosa o de repente no tan divididos en los conceptos, lo que le pide y le requiere es que el demandante pueda organizar su demanda de modo tal que presente una liquidación pormenorizada, ¿no? Ese es el término que se viene utilizando, que presente una liquidación pormenorizada que señale conceptos, montos, periodos de los cuales se está reclamando, de modo que así pueda quedar la demanda clara y la parte demandada también pueda, en torno a esa claridad, responder.
Eso respecto al primer punto de lo que sería el monto del petitorio. ¿Por qué la precisión en los procesos laborales? El segundo extremo, que también la nueva Ley Procesal del Trabajo ha especificado, es que no se debe incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, ni a los testigos, ni a los peritos. Sin embargo, señala que sí se debe precisar cuál es la finalidad de cada medio de prueba. En este extremo, ¿por qué entendemos por qué no se debe presentar pliegos? Porque con esta nueva ley, con este nueva forma de llevar el proceso bajo la oralidad, tenemos una oportunidad en la audiencia de juzgamiento en la que las partes van a hacer gala de lo que serían las técnicas de litigación oral. Entonces, las partes, propiamente su defensa, van a hacer las preguntas pertinentes, las abstenciones, van a hacer las objeciones necesarias y van a poder estructurar sus preguntas y sus repreguntas de acuerdo a lo que quieran probar ante el juzgador. Entonces, esos son los dos requisitos especiales de la nueva Ley Procesal del Trabajo que ha hecho posible que se vayan causando mejor las demandas, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos el artículo 424 del Código Procesal Civil, que la misma nueva Ley Procesal del Trabajo trae a colación y que dice, si bien es cierto, tenemos estas dos precisiones, sí se tiene que señalar también se tiene que cumplir con los requisitos del Código Procesal Civil. En ese aspecto, creo que no deberíamos dar mayor precisión, pues lo que se tiene que cumplir son estos requisitos generales de la designación del juez, ante quién se interpone, el nombre, los datos, la identidad, la dirección domiciliaria, ahora con el domicilio procesal electrónico, también con la ley 229, que ha precisado este extremo, el nombre y dirección domiciliaria del representante apoderado del demandante y también el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Aquí lo importante será precisar que en los casos en los que el trabajador ha laborado para varias empresas, sea bajo intermediación laboral o tercerización, o de pronto haya tenido trasvases laborales, ¿no? Que ha trabajado en un periodo, un tiempo, y luego en otra empresa en otro periodo. En esos casos, sí va a ser importante que el demandante precise en qué periodos ha trabajado con qué empresas y bajo qué tipo de contrato, ¿no? Porque suele pasar que el demandante dice, trabajé, por dar un ejemplo, en la empresa X, y sin embargo no hace referencia a que no fue solamente por la empresa X, sino que de pronto puede haber existido intermediación laboral, de modo que su real empleador es uno y el empleador en documento o el tercerizado es otro, ¿no? Quien tenga la tercerización a cargo o la intermediación. Entonces será necesario que el trabajador presente y diga quiénes son los posibles obligados del derecho pretendido. Porque, por ejemplo, en los temas de enfermedades profesionales también se ve la responsabilidad en accidentes de trabajo, existe responsabilidad solidaria, ¿no? Todo ello va a ser importante para que en la demanda se precise de modo claro, lo que evitará que en el proceso avanzado tenga que declararse una nulidad, como es lo que hemos visto con frecuencia cuando el demandante demanda a una parte, a una empresa, esa empresa no dice nada, sigue el proceso y en apelación o luego en segunda instancia presentan nuevos documentos que señalan o hacen ver que el trabajador trabajó bajo una suerte de intermediación o tercerización, y en todo caso, a fin de evitar el perjuicio a terceros, también se han visto casos en los que se ha declarado la nulidad, ¿no? Es por eso importante poder señalar cuáles son los posibles obligados en lo que se pretende. La siguiente, por favor. Aquí estamos recordando, precisando en todo caso, que estos requisitos también del Código Procesal Civil son los que van a ser necesariamente precisados en la nueva Ley Procesal del Trabajo, o mejor dicho, en la demanda a luz de la nueva Ley Procesal del Trabajo.
¿Y por qué hago referencia a estos requisitos del Código Procesal Civil? Porque la nueva Ley Procesal del Trabajo también habla del Código Procesal Civil y señala cuáles serían los requisitos a cumplir de manera específica en materia laboral, que les acabo de comentar. Sin embargo, estos otros del Código Procesal Civil resultan importantísimos porque vamos a ver que en estos últimos que estoy señalando o que los he separado aquí, vamos a hablar que tiene que ver con lo que en la nueva ley aparece como la teoría del caso. ¿Y por qué? Porque, veamos, el petitorio comprende qué es lo que se quiere, ¿no? La determinación clara y concreta de lo que se pide. Muy bien. Luego dice que se tiene que hacer un resumen o se tiene que detallar los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad. La fundamentación jurídica del petitorio, el monto del petitorio que ya hemos comentado, y el ofrecimiento de los medios probatorios. Si nosotros unimos el hecho, la fundamentación jurídica y la prueba, vamos a tener que estamos hablando de la teoría del caso. Y esto es lo que nos va a llevar a analizar cómo es la forma, cómo es que se tiene que plantear ahora la demanda conforme a la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Podemos avanzar, por favor? Muy bien. Entonces, tenemos la demanda, los requisitos de la demanda presentados de la forma como hemos señalado, cumpliendo con los requisitos tanto de la nueva Ley Procesal de Trabajo como del Código Procesal Civil, ¿no? Y eso nos va a tener, hemos llegado a la conclusión que vamos a llegar a plantear nuestra teoría del caso. Muy bien, ¿qué sucede? Una vez presentada la demanda, va a llegar al juzgado y el juzgado va a calificar la demanda. Para eso tenemos el plazo de los 5 días, ¿no?, que establece la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Qué hace el juzgado con la demanda? Hace una calificación y un control de admisibilidad y procedencia. En este extremo hemos podido nosotros compartir con los colegas el momento que iniciamos recién en la implementación de la nueva ley, lo que sería la demanda inteligente. Eso, bueno, es un nombre que le dio la doctora Inés a la demanda de la forma como se debería presentar. Y ella decía, pues, que la demanda inteligente tiene que ser la forma adecuada de la formulación de la demanda, ¿no? Y, claro, se tiene que precisar lo que se pretende alcanzar y que permita un pronunciamiento de fondo justo y oportuno. Entonces, ¿qué significa? Si yo hago una demanda, como se hacía normalmente antes, que eran las demandas que presentaban todo y pedían todo sin prueba, sin un debido análisis, ¿qué pasaba? Pasaba lo que tenemos ahora como rezago, ¿no? Los procesos interminables que luego en el camino tienen que ir subsanándose, tiempo, luego pruebas de oficio, etcétera. En cambio, con la demanda inteligente, ¿qué ocurre? Ocurre que la demanda va a ser presentada de modo tal, analizando la teoría del caso, ¿no?, los hechos, la norma y la prueba, de modo tal que el juez pueda entender qué es aquello que se pretende, cómo se pretende, y que permita un pronunciamiento de fondo y oportuno, que evite el tema de las nulidades, que evite el tema de la recalificación, ¿no?, y que el proceso pueda fluir. Eso es lo importante. Entonces, la parte, el juez que va a calificar la demanda va a tener que analizar el petitum y la causa petendi en la demanda. La pretensión, que es el petitum, que es lo que se pide en la demanda, qué es lo que se espera lograr, qué es lo que pretende el demandante alcanzar, ¿no? Quiero alcanzar mi reposición. Esa es la pretensión, ese es el petitum. Y la causa petendi. La causa petendi vienen a ser los fundamentos del por qué debe otorgársele lo que se pide, los hechos en que se funda la pretensión, así como lo relevante que sustenten el supuesto de hecho de la norma invocada. En esta causa petendi, la defensa del trabajador o del demandante va a tener que establecer los fundamentos, las razones por las que pretende aquello que quiere alcanzar. Por ejemplo, quiero que me repongan, ¿no? ¿Y por qué? Porque he sido víctima de un despido. ¿Qué tipo de despido? Un despido nulo.
cuál es qué configuración del despido nulo, en qué literal del artículo 29 se circunscribe, si es una discriminación sindical, si es por embarazo, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso tendrá que señalar y tendrá que decir también, y esta es la prueba, porque sabemos que si no hay prueba, difícilmente se va a poder amparar la pretensión, ¿no? Son temas que van de la mano. Esa calificación tiene que ser una calificación bastante exhaustiva para poder sanear el proceso y que sea un proceso fluido. Sigamos, por favor. En los juzgados tenemos los calificadores o un área de calificación, y esta área de calificación está en la obligación también de analizar el artículo 427, que nuestra nueva ley procesal de trabajo establece que se pueden dar la improcedencia de plano de la demanda. Y nos remitimos al Código Procesal Civil, que establece cuáles son las circunstancias o cuándo se puede declarar improcedente la demanda. En este extremo tenemos cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar, el demandante carezca o la demandada carezca del demandante de interés para obrar, advierta la caducidad del derecho, no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, o el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Esas son las circunstancias o los supuestos en los que se puede declarar la improcedencia de la demanda. Para ello, evidentemente, el calificador tendrá que verificar cada uno de los extremos de manera muy exhaustiva. Tenemos que en la calificación dos aspectos importantes a verificar, ¿no? Los presupuestos procesales, que son indispensables para el nacimiento y desarrollo de la relación procesal válida, y en esto tenemos que son la capacidad procesal, la competencia y los requisitos de la demanda. Y por otro lado tenemos las condiciones de la acción, que son indispensables para que el juez expida una sentencia sobre el fondo, y viene a ser la legitimidad procesal activa, el interés para obrar y la voluntad de la ley o la posibilidad jurídica que esté amparado en la norma. Entonces, vemos que esos son los pasos que se tiene que ir siguiendo desde la presentación de la demanda y la calificación, para que una vez sea admitida y se corra traslado a la parte demandada y la parte demandada pueda responder a lo que se está pidiendo. Siguiente, por favor. Muy bien. En esta calificación de la demanda tenemos que tener en cuenta los fundamentos del proceso laboral. Partamos de lo siguiente. El Código Procesal Civil establece las causales de improcedencia y cómo es que se puede rechazar una demanda, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto en la nueva Ley Procesal de Trabajo también existe la posibilidad, pero la calificación del proceso laboral tiene que ir a la luz de los fundamentos del proceso laboral, porque sabemos que el proceso laboral tiene una naturaleza tuitiva y hay una parte débil que es el trabajador, ¿no? Entonces, la nueva Ley Procesal del Trabajo ha establecido como fundamentos y señala de manera expresa, en todo proceso laboral los jueces deben, dice, o sea, no dice que pueden, sino deben, en principio, evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso. Eso tiene que ver con el principio de socialización. Luego dice, privilegiar el fondo sobre la forma, que eso tiene que ver con el principio de veracidad. Interpretar los requisitos presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso. Este extremo está referido al principio pro actione. Luego tenemos que el juez debe observar el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. Y finalmente dice que el juez debe acentuar los deberes frente a la madre gestante, menor de edad y el discapacitado. Esos fundamentos del derecho procesal son de observancia obligatoria para los jueces, ¿no? En el proceso laboral. Y fíjense que el pro actione ha tenido bastante relevancia cuando se ha declarado, por ejemplo, improcedente una demanda por la falta de un requisito. Por ejemplo, presentan la demanda y en la demanda no presentan el arancel judicial. Entonces, al trabajador se le requiere, aunque pague el 50%, se le requiere, ¿no? Que cumpla con el pago. Y, por ejemplo, si el monto del arancel judicial era de 200 soles, el trabajador presenta uno de 150. Entonces, de manera estricta, ¿qué tendría que hacer el juez?
decir, no, no me cumpliste, por lo tanto rechazo la demanda. En mérito a este principio de proactione, que tenemos que dar un sentido favorable a la continuidad del proceso, tendríamos, en todo caso, según lo que hemos ido analizando y viendo, darle la oportunidad al demandante, darle un día más, no sé, tal vez, para que pueda completar con aquello que no cumplió, para que siga con el proceso, ¿no? Porque puede ser de que ese error no sea del trabajador, sino de la defensa, del abogado, y no por eso se va a sancionar el derecho del trabajador, ¿no? Es por eso que se les da la posibilidad o se tiene que interpretar de manera de que esos requisitos y presupuestos no sean tan estrictos que involucren de pronto una afectación a los derechos de naturaleza alimentaria del trabajador. Lo mismo ocurre con el principio de razonabilidad, ¿no? En todo el proceso, también no solamente en calificación, sino para el hecho de pedir pruebas. Si estamos en la audiencia y pedimos una prueba de oficio, pues tenemos que ver razonablemente quién está en mejor posición para presentar la prueba o el tiempo en el que vamos a otorgar para que la prueba sea presentada al juzgado. Yo tuve un caso en el que a un trabajador se le había dado el plazo de 3 días para que presente la copia certificada de un proceso que tenía en otro juzgado, ¿no? Entonces el trabajador, pues cuando apeló, decía, ¿cómo me van a dar 3 días si sabemos que el procedimiento demora mucho más? Y él decía, y eso no es razonable. Yo entendía que efectivamente, pues eso no es razonable porque los plazos no pueden ser tan cortos para una situación de manera que sabemos que va a demorar más, ¿no? Y más que nosotros trabajamos en este medio y sabemos cómo funciona. Entonces, estos fundamentos del proceso laboral van a ayudar a que la calificación, si bien es cierto, tenga que ser exhaustiva, minuciosa, pero no en el lado de los formalismos, no en el lado de los presupuestos que tengan que ser estrictos y que si no se cumplen tengan que concluir con el proceso, no, sino más bien en darles una oportunidad para que el proceso continúe y no se afecten los derechos de los trabajadores como parte de él. Sigamos, por favor. Bien, calificada la demanda, admitida la demanda, se corre traslado a la parte demandada. La parte demandada que tiene que contestar la demanda, ¿no? El artículo 19 nos dice cuáles son esos requisitos. Y de manera clara también reitera que tiene que ser por escrito, debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil y también señala que no se debe incluir el pliego interrogatorio a la contraparte, testigos o peritos. Sin embargo, también hace la precisión que en los requisitos de la demanda decía, ¿no? Debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. Y esta parte es importante. Tanto la parte demandante como la parte demandada, si bien es cierto, no van a presentar pliegos, pero sí tienen que decir sobre qué tema van a declarar, ¿no? Ofrezco la declaración testimonial de Juanita. Bien, y Juanita va a testificar acerca de la prestación personal de labores, ¿no? Por ejemplo, señalar sobre qué extremo van a declarar. No es solamente señalar así de manera abierta la declaración testimonial de fulano, no. La misma norma dice que se tiene que indicar la finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué quiero conseguir con esa prueba, ¿no? Eso se tiene que precisar y eso es un requisito expreso de la nueva Ley Procesal del Trabajo. La contestación de la demanda, también como acto postulatorio de la demandada, tenemos que la ley le ha señalado algunos aspectos importantes y le dice la propia ley que la contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandado estime convenientes. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que tú al contestar la demanda tendrías que formular todas tus defensas procesales, llámese excepciones o tus cuestionamientos como tachas, como defensas respecto a los medios de prueba, ¿no? Esa forma hace que el proceso sea más concentrado y esa es una obligación que le da la propia ley a la demandada para que presente con la contestación y el juez pueda tener todas las defensas y poder resolver en conjunto, ¿no? También le da una precisión muy importante y dice que si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos. Pero ojo, una cosa es decir que son considerados admitidos y otra es que sean probados, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos
de que qué pasa si existe una rebeldía. La rebeldía involucra necesariamente el darle la razón al demandante. Ahí vamos a verlo con más detenimiento. Pero por lo pronto, como requisito de la contestación de la demanda, tenemos que debe contestar la demanda con todas sus defensas procesales y también sobre las defensas de fondo, y así como también tiene que expresar los hechos expuestos de la demanda, o negarlos o asentar, ¿no? Puede decir, sí, efectivamente, el trabajador prestó labores de tal fecha a tal fecha, como dice la demanda, ok, pero sin embargo, no le debo el monto que dice tal. Y tendrá también que presentar su prueba para demostrar que no debe, ¿no? En un ejemplo así al aire que estamos soltando. Y la ley también le dice que no procede pues la recompensión. Sigamos, por favor. Bien, les había comentado sobre la teoría del caso. Ahora, la teoría del caso no es propia para la parte demandante, sino la teoría del caso es para ambas partes. Ambas partes, tanto la parte demandante como la parte demandada, tienen que estructurar su teoría del caso. Y la teoría del caso viene a ser un instrumento de litigación, que propiamente es la estrategia de defensa sobre lo que va a probar la parte, sea parte demandante o sea parte demandada. La parte demandante, evidentemente, tendrá que hacer el análisis de lo que quiere obtener, y tendrá que hacer el abogado, pues, una estructura de su teoría, ¿no? Yo pretendo, por ejemplo, la reposición de mi patrocinado a su puesto de labores, entonces tendrá que analizar cuáles son los hechos, cuál es la norma, ¿no? Y cuál es la prueba que tiene. Y en torno a ello también, una vez que se traslade la demanda a la parte demandada también tendrá que de igual forma estructurar y decir, no, los hechos para contradecir son estos, la norma es esta y esta es la prueba, ¿no? Entonces la teoría del caso es para ambas partes, porque van a ser la teoría que a cada uno va a llevar al juez para que el juez finalmente resuelva. Las características de la teoría del caso, que ya supongo que la conocemos porque ha sido bastante redundante en casi en todas las ponencias y en todo lo que ha sido la nueva ley procesal del trabajo, son pues que la teoría sea breve, sencilla, una teoría única, que no haya contradicción, una teoría lógica, ¿no? Entre lo que es hecho, norma y prueba, una teoría organizada, creíble y suficiencia jurídica, que tiene que ser respaldo jurídico. Esas son las características de una teoría del caso para que sea acorde al proceso de la nueva ley procesal de trabajo, que es lo que nosotros estamos viendo. Sigamos, por favor. Los elementos, como les he ya mencionado hace un momento, de la teoría del caso son tres: los hechos, la norma y la prueba. Entonces, ahora, ¿hablamos de todos los hechos? No, obviamente hablamos de los hechos jurídicamente relevantes y los hechos necesarios para resolver el caso. Si yo estoy demandando la reposición por despido arbitrario, entonces tengo que señalar los hechos referidos al despido, ¿no? No tendría sentido que refiera hechos sobre otro tema que no tenga que ver con el despido. De repente, como un tema de antecedente, pero tendría que incidir en los hechos que han ocasionado o las circunstancias del despido. La teoría jurídica, de igual modo, la norma. ¿Cuáles son cuál es mi amparo, mis fundamentos? ¿Por qué yo creo que esta forma de cese ha sido indebido, ha vulnerado derechos fundamentales, ¿no? Explicar y tenemos que tener amparo legal. Y la teoría probatoria, pues, que es la más importante, porque pueden existir los hechos, puede existir la norma, pero si no existe prueba, como les decía hace un momento, difícilmente podremos alcanzar lo que se pretende en el proceso. Entonces la prueba va a ser dirigida a acreditar esos hechos, y tienen que ser pruebas necesarias, pertinentes y conducentes, porque sabemos también que en el proceso en general, pues las pruebas que en calificación o en el momento de admitir las pruebas se hace una calificación de aquellas y se rechazan las impertinentes, inconducentes o innecesarias, ¿no? En todo caso, para la teoría que nosotros queremos presentar, tenemos que tener en una misma línea
¿qué es lo que estamos presentando? Los hechos, la norma y la prueba que acredite esos hechos. Toda esa teoría del caso se va a trasladar, como le decía, tanto a la demanda, conforme a su posición, y a la contestación de la demanda, también conforme a su posición. Esto definitivamente es labor de la defensa. Por eso es que se habla mucho de que el trabajador o la empresa, ¿no?, que toma la asesoría de un abogado, pues este abogado, al asumir la defensa, está en la obligación de hacer una pequeña investigación para poder estructurar su teoría del caso. No es que simplemente se le da el caso y pueda poner lo que se le ocurra, no, sino tiene que estructurar una teoría, tiene que hacerla de manera como con todos los requisitos que hemos comentado, y finalmente tiene que ser, pues, evidentemente real, creíble, para que pueda admitirse y para que pueda prosperar. Seguimos, por favor. Fíjense, el año 2012 salió una casación muy interesante que habla sobre el reconocimiento de las técnicas de litigación oral en la jurisprudencia y habla justamente de esta nueva forma de trabajo con la oralidad, con la nueva ley procesal del trabajo. Y esta casación me parece interesante porque de manera muy clara señala que con esta nueva estructura, con este nuevo enfoque, los abogados, el juez y las partes involucradas ya no resulta suficiente conocer las normas procesales, sino también tener habilidades en técnicas de litigación oral. Y miren, fíjense que el 13º considerando de esta resolución lo dice de manera clara, ¿no? Dice, con el nuevo proceso laboral regulado por la ley 29497, se introduce un esquema procesal que trae entre sus notas más características el uso de la oralidad, de lo que estábamos comentando hace un momento. Y con ella dice de la inmediación, celeridad y concentración, lo que a su vez exige que las partes, que atendiendo a esta nueva y real posición, el juez de trabajo, conocer directamente el sustento de la litis, conozcan no solo la parte sustantiva del derecho laboral que habíamos señalado y las nuevas reglas procesales introducidas por este esquema, sino que también posean destrezas y o habilidades en técnicas de litigación oral. Respecto de la forma en que ocurrieron los hechos, mencionando las pruebas en lo que sustentan y la norma en que respaldan su pretensión. Más claro, creo que no podría haber más claridad en lo que se quiere, porque esta casación o este extremo de la casación ha hecho referencia precisamente a ello, ¿no? Con la nueva ley, no solamente necesitas conocer el esquema o las reglas procesales, sino que tienes que saber técnicas de litigación oral y adicionalmente tienes que estructurar tu teoría del caso. Y lo dice, tienes que hablar de hechos, pruebas y norma. Entonces, ese es un sustento válido para poder señalar a las partes, a los abogados sobre todo, que se involucren de modo tal que hagan una mejor defensa. Los que hemos tenido, la siguiente por favor, los que hemos tenido la oportunidad de iniciar con la nueva ley procesal del trabajo el año 2012 acá en Lima, y recién con este cambio hemos podido ver pues que los abogados definitivamente han cambiado su estructura de defensa, ¿no? Muchos de los abogados se han preparado, han estudiado, pero como también ha habido muchos de los abogados que simplemente el sistema de trabajo ya no les ha permitido seguir, porque si no se preparaban para hacer los alegatos de apertura o los alegatos en las audiencias, los interrogatorios, todo, y si no estaban preparados, podían encontrarse con un abogado bastante preparado y no hacer la defensa adecuada de su patrocinado, ¿no? Entonces, hemos visto esas deficiencias, hemos visto ese tránsito, ¿no? Con el correr del tiempo, pues sí creo que esta ley se ha trabajado de manera adecuada, creo que las partes han podido tomar conciencia, o en todo caso la defensa de este nuevo sistema, y yo sí considero que ha sido un gran aporte que está dando los frutos, ¿no? Todavía creo que el área laboral es una de las ramas del Poder Judicial que podríamos decir que los procesos con la nueva ley, con este nuevo sistema, funcionan bien. Pues bien, seguimos. A ver, la importancia de los actos postulatorios. El anterior, por favor, no lo terminé. Les decía, los actos postulatorios son tan importantes como hemos señalado
que van a calificar la demanda, la contestación, van a conducir al proceso y van a tener el fallo que uno pretende, ¿no? Van a alcanzar tanto la demandante, la parte demandante para alcanzar lo que pretende y también la demandada para alcanzar lo que pretende, ¿no? Haciendo la contradicción necesaria. Sin embargo, tenemos que señalar de que así como existen esta demanda y contestación y que existe calificación, la ley, el Código Procesal Civil nos establece que en el artículo 428 que se puede modificar la demanda antes de ser notificada. Primer punto. Segundo punto, el artículo 12.1 de la nueva Ley Procesal del Trabajo señala que prevalece la oralidad, ¿no? La prevalencia de la oralidad. Y tercero, tenemos el artículo 31 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que dice que la sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda. Entonces, ¿qué tenemos que extraer de esta parte? En principio, ¿se puede modificar la demanda? Sí, se puede modificar hasta antes de notificar, como dice el Código Procesal Civil. ¿Que existe prevalencia de la oralidad? Sí, pero eso que no nos lleve a confundir de que con la oralidad podemos modificar la demanda. Eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer es aclarar, pero no se puede modificar. Ahora, el artículo 31 respalda ese extremo en el que la modificación no se podría dar de manera tan ligera. Y nos dice por qué, porque la sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda. Entonces, la sentencia va a estar ligada a la demanda y a todo lo que se ha actuado. En conclusión, ¿qué podemos decir? De que si bien es cierto la sentencia se puede modificar, la demanda se podría modificar, hacer precisiones, pero no modificarla. Ahora, esto está en correlato con el principio de congruencia, ¿no? El pronunciamiento de la sentencia vincula a la demanda y a la contestación de la demanda, lo que formó parte del debate probatorio sobre la base de lo actuado oralmente en audiencia de juzgamiento. Entonces, ¿qué viene? La demanda es la propuesta, la contestación, y ello con sus medios de prueba, y sabemos que en la audiencia de juzgamiento se pueden hacer precisiones, ¿no? Dijimos no modificación, pero se puede hacer algunas precisiones. Entonces, todo lo que ha sido materia de debate, porque también sabemos que la audiencia está siendo grabada, la audiencia de juzgamiento, todas las dos audiencias en realidad, pero la audiencia de juzgamiento, la parte probatoria está siendo grabada, y esta parte o este extremo de lo que es el expediente, esta grabación forma parte del expediente. Entonces, también habíamos dicho de que hay prevalencia de la oralidad cuando hay algunas precisiones en algunas situaciones del proceso. Muy bien. Si eso es así, el juez al momento de sentenciar puede tomar la demanda, la contestación y también algunos aspectos que haya podido extraer de la audiencia, ¿no? Como le decía, por ejemplo, precisar una fecha, ¿no? El demandante dijo que inició el 10 de marzo, el demandado dijo que no, inició el 15 de marzo. Muy bien, pero en la audiencia la parte demandante reconoció, sí, pues ingresé el 15 de marzo, ok. Eso que no estuvo en la demanda lo puede extraer el juez de la oralización, de la audiencia de juzgamiento. ¿Y lo puede trasladar a su demanda? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, el principio de congruencia va a vincular la demanda, la contestación y también lo que ha formado parte del debate probatorio. Ojo que eso se puede dar siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa de las partes. Esa es como que la varita mágica. ¿Puedo modificar, puedo hacer precisar? Sí, pero no, que no se afecte el derecho de defensa de la otra parte. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, aparte de la importancia de los actos postulatorios para seguir un proceso fluido, llamémoslo así, sucede que en la nueva Ley Procesal del Trabajo han nacido aspectos también interesantes a analizar, ¿no? Dada esta importancia. ¿Y cuáles son? El petitorio implícito, la reformulación del petitorio en audiencia de juzgamiento, el iuria novit curia, el pronunciamiento ultra petita y la rebeldía. He estimado considerar estos aspectos, pueden haber más sin duda, ¿no? Pero estos 5 aspectos son aquellos que nos van a poder un poquito mover el piso de lo que es la demanda y la contestación, o sea, hasta qué punto no estamos tan amarrados a la demanda, hasta qué punto había una suerte de flexibilización al principio de congruencia procesal, ¿no? Vamos a ver. La siguiente, por favor.
A ver, el petitorio implícito. ¿Qué entendemos? ¿Qué sucede con el petitorio implícito? El petitorio implícito se ha venido dando en los procesos, inclusive sin conocerlo con ese nombre, cuando, por ejemplo, el trabajador demandaba, era un locador de servicios y demandaba beneficios sociales, ¿no? Necesito que me paguen en los beneficios sociales del 2005 al 2010 y que estuve elaborando bajo recibo por honorarios. Pero allí nunca demandó reconocimiento de la relación laboral. Entonces, ese es un petitorio implícito que se tiene que analizar, porque no es posible otorgar beneficios sociales si no se establece primero la relación laboral. En este caso, el petitorio implícito va a ser válido y se va a analizar. Sin embargo, para que ese petitorio implícito surta los efectos jurídicos que necesitamos, van a tener que establecerse dos situaciones. Primero, la concurrencia de hechos claros y concretos respecto de la petición implícita, ¿no? En el caso que les propongo, que quiero que me paguen beneficios sociales de tal periodo a tal periodo, que el trabajador dirá, laboré de tal fecha a tal fecha, mi horario era este, mi lugar de trabajo era este, etcétera. Entonces va a haber hechos que nos van a hacer develar de que, claro, aun cuando se haya presentado recibos por honorarios, hubo una relación laboral, entonces nos va a permitir analizar esto. ¿Existen hechos concretos que se puedan analizar? Sí, concurre en primer extremo. Y lo otro, la garantía del derecho de defensa y del contradictorio. Si tenemos en este ejemplo que les alcancé y se corre traslado de la parte demandada tendrá también que hablar o tendrá que defenderse sobre este extremo, ¿no? Tendrá que decir, no le corresponde beneficios sociales al demandante porque su relación contractual era de naturaleza civil o de naturaleza mercantil, ¿no? Y estuvo bajo otros términos, ¿no? Bajo condiciones de naturaleza civil, etcétera. Pero tiene que defenderse. Si ocurren estas dos situaciones de hechos claros y concretos respecto a la petición implícita que se trasladen a la parte demandada y la parte demandada pueda defenderse de este extremo, válidamente el petitorio implícito, sí es posible que se pueda trabajar en un proceso laboral. Ahora, el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del 2013, en el tema 1, adoptó el siguiente acuerdo por mayoría, dice: en virtud del principio tuitivo a los que contraen los procesos laborales y los que está obligado a observar el juzgador, encontrándonos ante un petitorio implícito, el mismo debe ser objeto de pronunciamiento en el juez. Tanto más, dice, cuando no debe correr dicho término, sino tanto más cuando se ha garantizado el derecho de defensa de la demandada. Pues la empleadora no debe correr dichos términos, ¿no? Dice, entonces, si se tiene una situación en la cual la parte demandada se puede defender, no hay ningún inconveniente en aplicar el petitorio implícito. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tema importante que se ha venido dando es que con esta suerte de la oralidad también se ha creído que se podía reformular el petitorio en la audiencia. Y tal es así que tenemos varios plenos que se han pronunciado sobre este tema. Fíjense, el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del 2013, que dice, el Pleno adoptó también por mayoría que sí es posible reformular la pretensión en la audiencia de juzgamiento porque en el proceso laboral las actuaciones orales prevalecen sobre las escritas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, no afectándose el derecho a la defensa, la contradicción de las partes. Dice, porque en la misma audiencia el juez como director del proceso puede correr traslado de la reformulación indicada para que absuelva en la misma audiencia o suspender la audiencia para tal finalidad y volver a citar a las partes para la continuación correspondiente. Allí ya se hablaba de una primera situación. Se puede modificar el petitorio propiamente o reformular la pretensión. En este pleno se dijo que sí, siempre y cuando se corra traslado o se suspenda inclusive la audiencia para que la otra parte pueda defenderse y también pueda continuar con el proceso, ¿no? Entonces, fíjense con este primer Pleno Jurisdiccional Nacional del 2013. Siguiente, por favor. Este mismo tema se vio en el Pleno Jurisdiccional Nacional 2014 y dice que en el tema 2 el Pleno adoptó por mayoría que sobre la calificación jurídica de los hechos expuestos en la demanda de reposición, ojo que ya hablamos de un tema específico, el juez puede calificar los hechos eligiendo entre los diferentes supuestos de despido. Este tema ha sido bastante controversial porque aquí se habla de una calificación jurídica
en el tema del despido. Ustedes saben que la reposición por despido ocurre cuando se configura un despido nulo, un despido fraudulento o un despido incausado. Entonces, de lo que de lo que se trató era si el juez podía calificar, si uno demandó reposición por despido nulo y calificar, no, este es fraudulento, se podría dar el cambio. Entonces, en este pleno por mayoría se calificó o se acordó que sí se podía calificar el despido y el juez podía calificar los hechos eligiendo entre los diferentes supuestos de despido. Particularmente no estoy de acuerdo con esa posición, pero así es como se ha venido dando y vamos a ver más adelante que la Corte Suprema ha señalado una casación bastante directa en este tema. Siguiente, por favor. Luego tenemos, respecto a la formulación del petitorio, el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral del 2017, que es el más cercano. En este pleno, en el tema 3, también se acordó por mayoría que no se puede modificar la demanda de audiencia de juzgamiento de conformidad con el artículo 428 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, dice, porque recuerden que según el artículo 428 se puede modificar la demanda hasta la notificación de la demanda, pero acá dice el pleno, pero en la audiencia de juzgamiento la demanda ya fue notificada, por lo tanto, en correlato con el artículo 428 del Código Procesal Civil, ya no es posible la modificación. Pero, sin embargo, dice, excepcionalmente se pueden efectuar precisiones o aclaraciones respecto de una pretensión, en tanto no la altere sustancialmente. ¿Qué entendemos? Que permite hacer precisiones, pero como le decía hace un momento, pero no podríamos cambiar la pretensión, ni tampoco no podríamos pretender cambiar sustancialmente aquello que en un primer momento dijo el demandante, ¿no? Y ese ha sido el tránsito que más o menos se han dado en la reformulación del petitorio en los plenos jurisdiccionales del 2013, del 2014 y del 2017, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, en esta reformulación se ha invocado siempre el iura novit curia, que les decía que es otra de las situaciones que aparecen en esta suerte de flexibilización del principio de congruencia procesal. El artículo 7 del título preliminar del Código Civil dice que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. El artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil dice que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, dice, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos en los que han sido alegados por las partes. ¿Cuáles son los límites de este principio de iura novit curia? Es el siguiente, de que el juez no puede ir más allá del petitorio, ¿no? Tal como lo señala en el Código Procesal Civil, y no puede fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes. Entonces, si bien es cierto, el iura novit curia sirve para resolver, pero no modificando lo que dicen las partes. Siguiente, por favor. Ahora, otro extremo también del proceso laboral que tiene que ver con la demanda, con el acto postulatorio, es que el juez laboral está facultado para emitir un fallo ultra petita, que viene a ser el ultra petita o el fallo ultra petita una manifestación de carácter inquisitivo del proceso laboral, ¿no? Por el cual el juez puede expedir montos mayores a los que han contenido en la demanda, pero eso, como dice en la diapositiva, en términos cuantitativos nada más, no cualitativos. Y eso está consagrado en el artículo 31 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que dice que el juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciera error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables, ¿no? Esto sí permite al juez laboral, si demandaron, no sé, pues beneficios sociales por un monto, haciendo un cálculo sin considerar, por ejemplo, la asignación familiar que sí le corresponde, que sí le pagaron y no le consideraron para el cálculo, pues ese es un error que lo puede hacer el juez. Si consideran un periodo menor, también lo puede hacer, ¿no? Esos errores cuantitativos sí es posible. Entonces, está facultado para lo que sería el ultra petita, pero no para el extra petita. Y el extra petita sí tiene que ver
con los excesos cualitativos y que tiene que ser con temas distintos a lo demandado. Y un ejemplo, como les había comentado hace un momento, clarísimo, es el tema de las vacaciones, ¿no? El demandar vacaciones como tal o indemnización vacacional. Esos son dos temas distintos. Allí sí habría una extra petita. Si me demandan solo vacaciones y yo doy indemnización vacacional, son dos temas distintos. Ese es particularmente el criterio que se está adoptando también con nuestro colegiado. Y no tendría que ver con el fallo ultra petita, ¿no? Porque así lo han solicitado en apelación. Dijeron que por el principio facultado a los jueces del fallo ultra petita, ¿no? Por esa facultad que tiene, que se me otorga indemnización por descanso vacacional. No, nosotros hemos dicho que no, porque ese sí es un exceso cualitativo que es distinto a lo demandado. Sigamos, por favor. Y otro tema, casi ya terminando, es el tema de la rebeldía también. Sabemos que los actos postulatorios son la demanda y la contestación de la demanda. La demanda pretende X, Y, Z y la demandada no contesta o es rebelde, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El Pleno Jurisdiccional Nacional del 2014, en el tema 3, ha señalado la rebeldía como causa inmediata del juzgamiento anticipado. Y lo hizo inclusive como pregunta. ¿Opera el juzgamiento anticipado inmediatamente la rebeldía o algo así, ¿no? Algo así era la pregunta. ¿Y qué dijo el Pleno en mayoría? Dice, el juez se encuentra plenamente habilitado para decidir el juzgamiento anticipado una vez producido el supuesto de rebeldía automática. Sí, sí es posible llevar a un juzgamiento anticipado, salvo que en forma expresa y motivada manifiesta en la audiencia que en los hechos expuestos en la demanda no le producen convicción, con lo cual proseguirá con la audiencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si el juez ve que la demandada no está rebelde, no contestó o no se presentó al proceso, ir al juzgamiento anticipado lo puede hacer, sí, pero si ve que del proceso, por ejemplo, puede ser un proceso de tercerización, un proceso más complejo que no sea uno simple, entonces se tendrán que actuar pruebas. Y eso no se puede hacer en un juzgamiento anticipado, ¿no? Tendrá que señalar audiencia de juzgamiento para, aún con la parte demandante nada más, tenga que llevar el proceso. Siendo así, la rebeldía, ¿sí es posible llevar al juzgamiento anticipado con rebeldía? Sí, pero eso no necesariamente involucra que pueda dársele la razón tampoco a la parte demandada, ¿no? Porque puede ser que de repente en su demanda, de acuerdo a su teoría, no logre acreditar su derecho. Y si es así, no necesariamente es porque la parte está rebelde, es que se le tenga que dar el derecho al demandante. Existen también casos sobre aquello que se ha venido dando. Siguiente, por favor. En la jurisprudencia tenemos dos casaciones que las he puesto acá interesantes, que una es del 2011, Moquegua, del 6 de enero del 2012, que dice, es deber de los jueces resolver la controversia planteada ante una denuncia de afectación a los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso y a la pretensión de reposición del trabajador, determinando si efectivamente se produjo el despido, sea nulo, fraudulento, arbitrario o incausado, y la reposición pretendida. Centrar la atención en la denominación errada en el uso de la figura del despido, vulnera el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Fíjense por ahí, hay una primera posición. Y luego, la siguiente, por favor. Tenemos esta casación que zanjó el tema y dice, se vulnera el principio de congruencia procesal y consecuentemente el deber de motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que no obstante haber formulado el demandante como pretensión principal el despido nulo, la Sala Superior declaró fundada la demanda por despido fraudulento, pese a que dicha pretensión no formó parte del petitorio de la demanda. Con esta casación, me parece que se ha cerrado un extremo que venía generando mucha confusión en la que se estaba reformulando o recalificando el despido, ¿no? Entonces la Suprema nos ha dicho con claridad, si han pretendido despido nulo en la demanda, ese es el despido nulo el cual se tenga que ir al debate probatorio y resolver, no se podría modificar. Si demandó fraudulento, pues fraudulento, pero no puede demandar nulo y terminar en fraudulento, ¿no? Con esta casación me parece que ya ha quedado más o menos sentada esta posición. Y siguiente, por favor. Y bien, de
lo que podríamos señalar como consideraciones finales de estos actos postulatorios, tenemos tres que he podido rescatar. El primero es de que los actos postulatorios constituyen la etapa más importante del proceso. Como hemos podido ver, la demanda y la contestación son los que van a cimentar el proceso, y de acuerdo a ello, de la forma como se presente la demanda, cómo fue elaborada la teoría del caso, cómo fueron presentados los hechos, la norma y la prueba, es que el juez va a poder resolver de manera oportuna, va a poder resolver un pronunciamiento de fondo y válido. Ahora, ¿existen supuestos de flexibilización a la congruencia procesal? Evidentemente que sí, pero siempre y cuando no afecte el derecho de defensa. Y finalmente, como parte importante, es que la calificación de la demanda debe ser bastante minuciosa. Mucho depende de la calificación de la demanda. Por eso que el asistente que se encarga de calificar la demanda, para mí es la persona, tiene que ser muy, muy preparada, muy especializada en estos temas, ¿no? Porque de eso va a depender todo el proceso. Y ahora se va entendiendo por qué el Consejo Ejecutivo y el ETI laboral han estructurado de esta forma, ¿no? Los secretarios de calificación, de trámite y de ejecución, porque cada uno debe tener una especialización interesante. Y sobre lo que es calificación, evidentemente más, porque es la parte más importante del proceso. Y bueno, esas son las consideraciones finales. Espero que hayamos podido compartir algo de este tema y estoy a la disposición de cualquier pregunta que puedan hacer. Muchas gracias, doctora Marta Quilca. Ha sido un orden exacto, matemático, su exposición brillante. La felicito. Ha sido clarificante la exposición. Yo, aparte de esto, también quiero señalar de que hemos recibido un saludo especial de la Clínica Jurídica Gratuita de la Universidad Central del Ecuador, que nos están viendo nuestros hermanos ecuatorianos. Nos da mucho gusto, quisiéramos contactar con ellos, ¿no? Así de que sería interesante. Por favor, comuníquense con la página del Facebook de la 8ª Sala Laboral y van a obtener respuesta. Podemos hacer inclusive convenios con esta universidad para capacitación, intercambio de conocimientos, de experiencias, ¿no? Y esto es lo que ha generado, pues, la doctora Marta Quilca hoy día, ¿no? Así que eso es importante. ¿Ya? Por otro lado, se han venido una serie de preguntas y que las estamos limitando a 4 nada más, porque si no, como siempre, nuestros expositores se quedan hasta pasado mañana resolviendo una serie de preguntas. Así que eso no sería un abuso. Pero de todas maneras, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Celeste Matos, relatora de la 8ª Sala Laboral, para que formule las preguntas del público para la expositora en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el pase. Efectivamente, hay preguntas designadas a la doctora. La primera pregunta es, si dentro de una demanda solo se pretende el pago de vacaciones no gozadas, pero en la audiencia se cuestiona el extremo de indemnización vacacional, ¿el mismo afectaría el principio procesal de congruencia? ¿Cuál es su opinión, doctora? Gracias por la pregunta. Sí, precisamente habíamos señalado de que ese es un tema recurrente. Existe recurrencia en ese tema de demandar vacaciones o vacaciones no gozadas y vacaciones truncas, y la indemnización no la pretende. Pero si ello ocurre en la audiencia y en la audiencia se precisa y se corre traslado a la parte demandada y la parte demandada se defiende de este extremo, se estaría zanjando este extremo, ¿no? En todo caso, si forma parte del debate probatorio, no habría inconveniente para pronunciarse sobre este extremo también y no vulneraría el principio de congruencia procesal. Correcto, doctora. Pregunta 2. ¿Se puede admitir la validez de una variación de la demanda dentro de la audiencia de juzgamiento si la misma puede ser contradicha y discutida por la contraparte?
Miren, esto, además de los plenos, como hemos manifestado, ha habido idas y venidas. Sin embargo, nosotros con la experiencia ya a fin de evitar las nulidades, cuando estábamos en los juzgados, recuerdo que teníamos la posibilidad de la grabación. La grabación es un instrumento muy importante. Entonces, lo que hacíamos es correr traslado a la parte demandada y aún cuando haya estado en demanda y se pueda hacer una modificación o precisión, siempre correr traslado a la demandada para que la demandada valide ese traslado y no solamente valide, sino que contradiga y se defienda. Y como decía en alguna de las diapositivas, ¿no? Si había la necesidad de suspender la audiencia para que la parte contraria pueda defenderse y ofrecer inclusive prueba, sí es posible. Se suspende, eso permite la nueva ley, ¿no? Tenemos esa flexibilidad, sí es posible. Inclusive tengamos en cuenta que hasta en segunda instancia, cuando existe algo de ello, se puede hacer. O sea, sí es siempre y cuando, como varita mágica, no se vulnere el derecho de defensa y consecuentemente el debido proceso. Gracias, doctora. La tercera pregunta es, ¿han existido casos en donde se ha declarado la improcedencia de la demanda por falta de liquidación de beneficios o por cuantía pretendida? ¿Esta improcedencia estaría limitando el derecho constitucional de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva? ¿Cuál es su consideración, doctora? Miren, habíamos hablado del principio pro actione, ¿no? que es el favorecimiento del proceso. Y también habíamos hablado del derecho social, del principio de socialización. Entonces, yo creo que si nosotros analizamos la parte débil del proceso y bien vemos que es un proceso tuitivo, a mí me parecería un exceso si no se le requiere a la parte demandante para que precise su liquidación, para que haga, como les había manifestado, una liquidación pormenorizada y mínimamente establezca algunos conceptos. Si eso es así, yo creo que no podríamos nosotros rechazar una demanda de plano por falta de una liquidación. Eso me parecería un exceso. Sí se le tendría que dar el tiempo o la oportunidad de que se pueda subsanar. Ya, última pregunta. Tenemos dos, pero a ver. Ya, la última pregunta. ¿La calificación de la demanda puede sujetarse mediante parámetros flexibles y mediante la primacía del petitorio implícito? Claro, eso es un tema importante en calificación. Anteriormente, ¿qué sucedía? Presentaban la demanda y todo se admitía, ¿no? Ese es el error del anterior sistema procesal que teníamos, que se admitía el proceso y luego en el proceso, en el camino, es que se iba subsanando, pidiendo pruebas de oficio, nulidades, etcétera. Entonces, eso hacía que el proceso demore y nuevamente se tenga que recalificar. Con este nuevo, la calificación, les decía que para mí es tan importante, el calificador, la persona que califica la demanda, tiene que preguntarle al trabajador o al demandante, en este caso, decirle, de los hechos que me estás narrando, advierto tal cosa, precísame qué me estás pidiendo, ¿no? Esa es la labor del calificador, para ver un petitorio implícito, si puede haber de pronto una calificación indebida del despido, que es lo más frecuente, el despido nulo, el fraudulento, el incausado. Entonces, decirle, ¿no? De los fundamentos desarrollados se advierte que está pretendiendo la reposición por despido. Sin embargo, no precisa qué tipo de despido, ¿no? O sea, esas cosas sí se pueden hacer. Y en calificación, dar un poco digamos, sacar a la luz ese petitorio implícito, ¿no? Para que luego en el proceso quede claro, ya no sea tan implícito, sino que se desarrolle y se pueda llevar al debate probatorio y resolver finalmente. Correcto, doctora, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la doctora Marta Quilca y también quiero mencionar a Evelyn Chizahuano, Karen Barreto, Diego Pachacama, Alexandra Jacome, de la Universidad Jurídica Gratuita, de la Clínica Jurídica Gratuita de la Universidad del Centro del Ecuador. Desde acá, desde Lima, Perú, les extendemos un gran abrazo de hermanos latinoamericanos, ¿no?
Así de que pronto estaremos juntos, estoy seguro. Contáctenos, nos va a dar mucha alegría estar con ustedes. Para los demás, el día jueves no hay que olvidarse que estamos con otra conferencia más, ¿verdad? Con el doctor Víctor Vicente. El día jueves tenemos una sesión. Así que los esperamos a las 5 de la tarde, hora exacta, como siempre. Muchas gracias a todos, en especial a nuestra expositora, la doctora Marta Quilca, y a todos los que de una u otra manera vienen apoyándonos y saludándonos, y de esa forma nos dan mayores elementos de juicio, mayores ganas y compromiso en la capacitación para porque toda la República nos está escuchando. Muchas gracias. Hasta el día jueves a las 5 de la tarde. Muy amable. Hasta luego.